Esta foto muestra a Peppa junto a una segunda niña, pero hay algo todavía más extraño dentro de la casa. Debajo de la escalera hay un sótano. En el piso de arriba existe una habitación que casi nadie recuerda, y es esa misma parte de la escalera la que ya ha aparecido escondiendo más de un espacio diferente. Ahora mira otra vez el cuadro. No es una escena oficial, pero es la pregunta perfecta para entrar en esta casa. Ya lo sabes, ¿verdad? Está comenzando otro Cine Wave. El misterio. La parte extraña comienza cuando de verdad observas la casa de Peppa. Debajo de la escalera que aparece tantas veces existe un sótano, con una larga escalera que baja hacia un espacio que nosotros nunca hemos visto. Y en el piso de arriba existe por lo menos una habitación más que seguramente pasó desapercibida para ti. Pero el detalle más extraño está precisamente debajo de la escalera, porque dependiendo de la historia, ese mismo lugar parece esconder más de un espacio diferente. Así que olvídate por un momento del cuadro de la pared. La pregunta no es quién es esa niña. Nosotros ya conocemos la extraña teoría de la hermana gemela de Peppa. La pregunta es, ¿cuántas partes de la casa de Peppa Pig estuvieron frente a nosotros todo este tiempo sin que nadie se diera cuenta? La casa de Peppa parece sencilla por una razón. La caricatura casi siempre nos hace pasar por los mismos lugares. La sala, la cocina, el cuarto de Peppa y George, el cuarto de sus papás, el baño. Después de tantos episodios, sentimos que podríamos dibujar esta casa de memoria, ¿no es cierto? Solo que existe un problema. Debajo de la escalera hay una puerta, y cuando esa puerta finalmente entra en la historia, no lleva a un pequeño armario lleno de juguetes, lleva hacia abajo, como te vamos a mostrar en la escena del episodio Corte de Energía. En esta historia, Mamá Pig necesita buscar algo en el sótano, y es ahí cuando la caricatura muestra una parte de la casa que prácticamente nunca forma parte de la rutina de la familia. Mira con atención, la escalera baja varios escalones, el ambiente cambia por completo, las paredes dejan de tener ese aspecto limpio y colorido de las habitaciones de arriba, y aparecen como ladrillos rojos. Hay un barandal oscuro acompañando la bajada. Y hasta hay telarañas. Seguro que de ahí salió la señora Patas Flacas. Todo esto está dentro de la casa de Peppa. El detalle llama la atención precisamente porque no combina con la imagen que tenemos de ese lugar. Arriba todo es abierto, limpio, colorido y familiar. Debajo de la escalera existe un espacio oscuro, poco usado y que parece haber sido dejado de lado durante muchísimo tiempo. Por el ruido, parece que Papá Pig dejó un montón de cosas tiradas ahí, pero ese desorden nunca aparece. Y lo más curioso es que este sótano no está escondido en una parte lejana de la casa. La entrada está en uno de sus lugares más visibles. Pasamos frente a esa puerta muchas veces sin tener ninguna razón para preguntarnos qué había detrás de ella. Y tal vez eso sería todo, un sótano que apareció una vez y después fue olvidado. En realidad fue escondido, porque varios episodios después, Peppa vuelve a abrir esa puerta y la entrada al sótano ya no está ahí. La escalera que bajaba hacia el lugar fue tapada, pero las telarañas siguen ahí. Pero antes de llegar a eso, hay otra parte de la casa que ayuda a entender por qué estas habitaciones pueden pasar tan desapercibidas. Cuarto secreto. Esta otra parte está en el piso de arriba, y aquí ocurre algo curioso. Cuanto más intentas recordar la casa de Peppa, más te das cuenta de que tu memoria solo reconstruye las habitaciones que aparecen todo el tiempo, pero el resto lo olvidas. En el pasillo de arriba de la casa no están solamente los cuartos que mejor conocemos, también existe un cuarto de huéspedes. Y este es exactamente el tipo de detalle que pasa desapercibido porque no forma parte de la rutina normal de Peppa, George, Mamá Pig o Papá Pig. Piénsalo. Acompañamos a esta familia dentro de su casa todo el tiempo. Los vemos despertándose, jugando, bañándose, bajando a la sala, recibiendo visitas. Pero una habitación completa puede existir ahí sin formar nunca parte de nuestra memoria de la casa. Y eso comienza a explicar por qué el sótano parece tan extraño, ¿no es cierto? La serie no muestra la casa por completo, solo muestra la parte necesaria para el episodio de ese día. Entonces, cuando un episodio necesita el cuarto de Peppa, ahí es donde vamos. Cuando necesita la sala, aparece la sala, y así sucesivamente. Pero los espacios que no cumplen ninguna función en ese momento desaparecen de nuestra atención. Y así es como una casa que parece diminuta por fuera
consigue guardar lugares que casi nadie recuerda. Pero el cuarto de huéspedes sigue siendo una habitación completamente normal. Puede quedar olvidado, puede parecer poca cosa, pero no tiene nada realmente imposible. Te lo vamos a mostrar en el episodio El regalo de Navidad del abuelo Pig. Los padres de mamá Pig están pasando la Navidad en la casa de Peppa y están durmiendo ahí. Mira la escena. Se trata de un cuarto verde, con algunos cuadros en la pared, un baúl de madera en una esquina y nada más. Pero ese cuarto existe y casi nunca entramos ahí. El problema comienza cuando regresamos a la escalera. ¿Te gustaría tener un cuarto secreto como Peppa? Comenta el hashtag Pig para que podamos conocerte. Armario. Porque existe otra historia en la que el espacio justo debajo de la escalera no lleva solamente al sótano. Ahí también aparece una especie de cuarto de almacenamiento, lleno de objetos guardados, cajas, artículos de limpieza, cosas apiladas. Un espacio estrecho, utilizado precisamente para esconder todo aquello que no queda a la vista. Todas las casas son así. ¿Dónde está tu armario lleno de cachivaches viejos? Cuéntanos. En la casa de Peppa está debajo de la misma escalera que llevaría al sótano, lo que significa que es un cambio controlado por los animadores. Es aquí donde el plano de la casa empieza a ponerse extraño, porque esa parte de la casa que ya servía como acceso a un sótano secreto, ahora también contiene otro espacio. Tal vez exista una explicación. Tal vez este lugar esté antes de la escalera que baja hacia el interior de la colina. ¿No entendiste? Te lo explicamos. Mira la casa de Peppa por fuera. La planta principal de la casa está en la parte de arriba de esa colina, pero si existe un sótano, entonces tiene que entrar debajo de la tierra, ¿cierto? Es decir, eso crea todavía más misterio sobre lo que puede existir ahí, pero la serie nunca se detiene a explicar nada. Tal vez la entrada cambie dependiendo del ángulo, porque si el sótano fuera solamente un detalle antiguo que la caricatura nunca volvió a utilizar, podríamos tratar todo esto simplemente como un cambio de escenario. Pero el sótano regresa, y cuando vuelve a aparecer, sucede algo que confirma que ese espacio sigue formando parte de la casa. Se convierte en el escondite de Peppa. Espacio. Y esto cambia bastante la forma en que vemos ese lugar, porque ahora el sótano deja de ser solo un detalle extraño de un episodio antiguo. Vuelve a formar parte de la casa. Cuando Papá Pig decide preparar una oficina para Peppa, es justamente ese espacio el que empieza a utilizarse. Es decir, la caricatura no simplemente olvidó que existía algo debajo de la escalera, reutilizó el lugar, a propósito, mostrando desde ese momento que los dibujantes estaban cambiando la casa de Peppa para una nueva etapa. La casa que parece siempre igual en todos los episodios no es tan simple como nuestra memoria nos hace creer, ¿no es cierto? Y eso se vuelve todavía más evidente cuando la propia familia cambia. Familia. Durante mucho tiempo, la imagen más conocida de aquella casa era prácticamente inmutable. Peppa, George, Mamá Pig y Papá Pig. Entonces llegó Evie. Y aquí existe una historia que parece perfecta para crear un falso misterio. Sería muy fácil mirar la casa antigua, contar los cuartos que recordábamos y preguntar, bueno, ¿pero dónde va a dormir la nueva bebé? Solo que esa pregunta tiene un problema. La casa cambió. La casa de Peppa puede cambiar junto con la familia. Y Evie hace que esto sea mucho más fácil de notar, porque su llegada hizo que Papá Pig remodelara la casa. El lugar que recuerdas de los episodios ya no es el mismo. Mira cuánto más grande quedó. Y ahora podemos volver a la pregunta del principio sin necesidad de inventar una respuesta. Aquí en el canal hay un nuevo video todos los días, así que suscríbete y activa la campanita para estar siempre al tanto. La respuesta. ¿Recuerdas aquel cuadro con Peppa y otra niña de nuestra miniatura? La imagen funciona porque juega exactamente con una sensación que la casa ya provoca. La sensación de que existe algo ahí que nunca habías visto antes y ahora que fue remodelada, las posibilidades disminuyeron. Pero el verdadero detalle escondido está en otro lugar. Y para encontrarlo necesitas volver justamente a la parte más común de la casa, esa escalera. Porque después de todo lo que vimos, deja de ser solamente una conexión entre dos pisos, ¿no es cierto? Es el punto donde la casa empieza a volverse difícil de reconstruir. Tienes un sótano que baja por ahí, hay otro espacio escondido en esa misma zona, el escondite de Peppa, y tienes ese sótano apareciendo después con una nueva remodelación de la casa.
Todo esto en un lugar que, visto desde afuera, parece tan simple que un niño podría dibujarlo en pocos segundos. Y por eso, el último detalle no es un objeto escondido en una repisa, es el propio plano de la casa, la casa. Mientras más episodios comparas uno al lado del otro, más te das cuenta de que la casa de Peppa no fue hecha para entenderse de verdad. Funciona de acuerdo con la historia que se está contando. Si el episodio necesita un sótano, el sótano existe y puede mostrarse. Si necesita un espacio para guardar cosas, esa parte de la casa cobra importancia. Hasta parece magia, y quizá realmente lo sea, porque el episodio El hada de los dientes demostró que la magia existe en el universo de Peppa. Si la familia crece, la casa también puede crecer con ella, como fue exactamente lo que ocurrió. Y eso explica por qué puedes ver tantos episodios, reconocer inmediatamente la casa desde afuera y aún así descubrir una habitación que ni siquiera recordabas que estaba ahí. Ahora vuelve por última vez a esa imagen colgada en la pared. La segunda niña llama tu atención porque parece que algo fue escondido, pero después de entrar de verdad en esta casa, queda claro que la pregunta más interesante nunca fue ¿quién es esa niña? Es otra cosa. ¿Cuánto conoces realmente de la casa de Peppa? Porque la sala la conoces, los cuartos principales también, la escalera ya la viste miles de veces, pero detrás, debajo y alrededor de esos lugares existen espacios que solo aparecen cuando la caricatura decide abrir una nueva puerta. Y algunos de ellos estuvieron prácticamente frente a nosotros todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Quién se habría imaginado ese cuarto de huéspedes? Así que la próxima vez que Peppa baje corriendo por esa escalera para ir a jugar, mira la puerta que está debajo, porque ahora sabes que esa es una de las partes más extrañas de toda la casa, o al menos lo era después de la remodelación. La remodelación. Solo que existe algo que cambia por completo cualquier intento de armar un mapa completo de esta casa. De verdad creció. Cuando la familia descubre que viene un nuevo bebé, no aparece simplemente una habitación nueva de la nada. La casa entra en remodelación. El señor Toro y su equipo llegan para trabajar, y la obra es lo suficientemente grande como para que Peppa y su familia tengan que salir temporalmente de la casa y quedarse en un tráiler en el jardín. Pero mira el resultado. Peppa y George obtuvieron cuartos separados y más grandes. Y mira cómo esto lo cambia todo. Porque si tomas una escena antigua de la casa e intentas hacerla encajar exactamente con una escena nueva, puedes terminar buscando una explicación para una diferencia que la propia caricatura ya explicó. Ya no es exactamente la misma casa. Aparecen nuevos espacios porque la construcción cambió y el escenario mejoró junto con ella. Esto también destruye una teoría que parece muy buena a primera vista, que Ivy llegó y simplemente no tendría dónde dormir. Algo que terminó demostrando ser falso. La caricatura muestra justamente lo contrario. Su llegada fue lo suficientemente importante como para transformar una de las casas más conocidas de las series animadas. Y después de descubrir esto, se vuelve todavía más difícil mirar aquella casita sencilla del principio y creer que conocíamos cada rincón. En realidad, conocíamos mucho menos de ella. Qué bueno que tienes nuestro canal para enterarte de todo. Dejamos 2 videos en tu pantalla para que elijas y sigas divirtiéndote con nosotros. Nos vemos en el próximo video.